Gladys en Éxitos. Trabajar el pensamiento como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Bueno, vamos a hablar de crianza positiva con quien es psicólogo clínico de Fundana, Erika Gutiérrez, a propósito también de un taller de crianza positiva que está realizando la Fundación. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenida, Erika. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gladys? Gracias por estar estos minutos con nosotros y para hablar de crianza positiva. Bueno, ¿de qué trata? ¿Qué debemos tener siempre presente los padres en esto que es esencial, este rol fundamental de vida? Bueno, fíjate, este es un tema que es de suma importancia hoy en día, porque esto es una forma de crianza que está basada en el bienestar emocional, psíquico, físico de los niños y sobre todo en fomentar una relación positiva entre los padres y los hijos. Es importante saber que la parentalidad primero es algo que no nace con nosotros, es algo que aprendemos inicialmente desde nuestra propia parentalidad, desde nuestro propio crecimiento, pero que además se puede ir aprendiendo con el tiempo y que podemos ir mejorando. Entonces, tenemos estos talleres que tú estabas mencionando ahorita, que son una idea para acompañar y formar a estos padres en esta tarea que es criar a los hijos. ¿Ya tienen tiempo haciendo estos talleres, Erika? Sí, Fundana tiene haciendo estos talleres muchísimo tiempo. Inicialmente los estábamos haciendo principalmente a las comunidades, pero ahorita esto es una iniciativa diferente, ya no hacerlo por medio de los programas, sino hacerlo por medio de talleres ya hacia afuera, hacia personas que estén interesadas en formarse como padres. Ok, ahora, de lo que han hecho hasta ahora, ¿qué resultados han tenido? Por eso te lo preguntaba, Erika, porque ¿qué cambios ven, por ejemplo, en esa función, ese rol como padres que tenemos, esa parentalidad enmarcada preferiblemente, o bueno, es lo que buscan ustedes y lo que buscamos mucho, sea una formación positiva para nuestros hijos? Sí, fíjate, se han obtenido muy buenos resultados. Hemos trabajado con varios tipos de poblaciones, incluso desde poblaciones muy necesitadas, poblaciones rurales, desde colegios e incluso con docentes. Y sí hay un cambio significativo en el modo principalmente en que los padres se acercan a los niños. La interpretación que tienen sobre las malas conductas, la interpretación que tienen sobre las rabietas cambia de manera radical. Cuando logramos comprender un poco que no existen realmente niños malos, sino lo que hay es malos comportamientos que se pueden mejorar. Entonces ya el acercamiento al niño desde ese punto de vista es totalmente diferente. Claro, ¿y qué implica la parentalidad positiva? Porque acabas de explicar más o menos lo que se supone debe ser nuestra respuesta e interpretación de ciertas situaciones que se nos presentan a diario, porque un berrinche se puede presentar con frecuencia y por múltiples razones que básicamente se entienden y se pueden interpretar adecuadamente cuando, bueno, tenemos entre otras pues esas fortalezas que bien describes de la empatía y otros valores, por ejemplo, como ese respeto, en este caso a nuestros hijos. Pero sin duda en un momento de berrinche no es fácil, a veces se desesperan los padres y no se sabe cómo abordar esa situación y muchas veces se entiende por qué está actuando así el niño. Entonces, sobre ese tipo de dinámicas constantes, frecuentes del núcleo familiar, ¿qué debemos tener presente? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales de esa crianza positiva? Bueno, fíjate, tenemos como dos grandes núcleos. Uno, que es la parte de las necesidades, reconocer las necesidades psicológicas, emocionales del niño, tomando en cuenta incluso su hito evolutivo. Así como lo mencionas, una pataleta, un berrinche es sumamente difícil de manejar, sobre todo si esto ocurre en la calle. Pero cuando nosotros llevamos esto a talleres o a grupos de padres y les explicamos que los berrinches son normales, son algo que sucede entre los 2 y los 5 años, y por eso es que le llaman los terribles 2, los terribles 3, y van pasando así como hasta los 5, casi rayando a los 6, ya ellos se dan cuenta que no tienen algo que ver con algo que ellos estén haciendo mal, sino que es algo que es más natural en el niño. Y hay un segundo núcleo, que es uno que nos gusta abordar muchísimo, porque la gente cree que el taller de crianza positiva es solamente que yo te diga cómo vas a criar al niño, sino que hay un segundo núcleo que tiene que ver con el autocuidado y el estrés parental. Entonces trabajamos mucho cómo se siente ser padre, cómo nos enfrentamos a esta situación, porque realmente es una tarea que es ardua, que es agotadora y que además tiene mucho estrés por la parte social. Es decir, todo padre siempre está, como quien dice, en el ojo del huracán. Siempre están todas las personas allí atentas a qué tan bien o qué tan mal está ejerciendo su rol.
Ujú. Y esto causa mucho estrés y mucha ansiedad en los padres, que se pueden sentir inseguros, que se pueden sentir que no lo están haciendo bien. Y parte del taller, de la misma formación, es ofrecerles también esta seguridad y crear estos vínculos de apoyo con otras personas que estén en la misma situación que ellos. Es decir, que también tengan hijos más o menos en las mismas edades y que vean que están pasando por las mismas situaciones. Mm. Claro, pero al final, por lo que te escucho, por ejemplo, explicar la armonía es fundamental, esa armonía en casa, en esa crianza de la que estamos hablando, es esencial y que básicamente está asociada a valores como la comunicación efectiva, la empatía, la comprensión, bueno, el amor, por supuesto, y el respeto, ¿no? Porque no es que no se van a sentir, por momentos uno se pueda sentir con rabia, igual que, o sea, padre o hijo, desesperación a veces con ese Dios mío, agobio, etcétera, ansiedad, pero si está enmarcado en todos estos valores se puede manejar mejor y la respuesta puede ser sin duda favorable. Sí, incluso parte del taller en la parte de autocuidado, la importancia del cuidado del cuidador, porque un padre que Ajá, está sumamente agobiado, un agotado. padre que está muy estresado, agotado, que no tiene redes de apoyo social, se le va a hacer mucho más difícil la crianza. Y también entender que la paternidad perfecta no existe. Todos somos humanos, Ah, todos nos equivocamos. En algún momento pensar o llegar a pretender que podemos ser padres perfectos y tener una crianza perfecta con nuestros hijos, realmente eso no va a existir. Pero lo que buscamos con la crianza positiva es, por un lado, hacerlo lo mejor posible y por el otro lado, que cuando nos equivocamos, ¿qué hacemos cuando hicimos algo mal? ¿Qué hacemos cuando nos desbordamos? Estamos molestos por alguna situación y pudimos haber gritado, pudimos haber reaccionado de mala manera con el niño. ¿Qué hacemos y cómo sanamos nuevamente ese vínculo para llegar a ser lo que nosotros llamamos en psicología una madre suficientemente buena, un padre suficientemente bueno? Porque nunca vamos a hablar de padres perfectos. no existe, así es. Y cada hijo es un mundo, esa es otra. Totalmente, Entonces, totalmente. exacto, no hay ni siquiera una misma manera de criar, no a todos los hijos, sino que tienes que ir adaptando de acuerdo a la personalidad que va asomando cada uno. Sí, y la mayoría de los padres, por ejemplo, si tienen 2 o 3 hijos, se dan Mm. cuenta que inclusive es como que fueran padres diferentes para cada hijo, porque evolutivamente uno también va aprendiendo. Uno no es el mismo papá que tuvo su hijo del primer niño, no es el mismo papá que tuvo el segundo niño. Con el primero se aprendieron muchas cosas que se van a aplicar con el segundo. Se tiene mucha más confianza en uno mismo, en lo que uno está realizando. Y con el Entonces, tercero, cuarto, quinto nos relajamos demasiado, Erika, ¿cómo lo ves? a veces hay una relajación bastante. Lo dejas por su cuenta. Tú estás muy bien, perfecto, 20 puntos, vámonos, te encargas. Exactamente. A veces puede pasar, pero a veces esa misma relajación hace que incluso el vínculo sea más fácil, porque cuando yo no estoy tan tenso, porque me están viendo, porque no sé si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, quizás me puedo relacionar de manera más positiva, de una manera como más tranquila, más relajada, y si yo estoy más tranquilo, probablemente voy a observar mejor al niño también. Pero qué Entonces, interesante eso lo me que va a dar estamos pauta. hablando, Erika, de que cada hijo es un mundo y que, bueno, sin duda uno como padres detecta eso y pues va respondiendo de una manera distinta, que puede ser interpretado por el hijo como favoritismo. Diferencias entre ellos, que muchas veces no está asociado a eso, sino solamente a saber que de repente hay uno que le ve debilidades para ciertas cosas, entonces ahí te refuerzas más la atención, etcétera. Es importante ese punto para ver cómo podemos evitar que se perciba así, Erika. Claro, a veces hay que conversar con ellos porque ciertamente cuando hay varios niños en casa, cada niño es diferente, son personas totalmente diferentes y es normal que a veces existan afinidades diferentes con los padres. Es decir, con un hijo quizás es con el que juegas pintando porque eso es lo que él hace, lo que le gusta hacer, y con otro niño quizás te diviertes más de otra manera porque son diferentes. A veces puede pasar que coincida más de manera de afinidad un niño que otro. Digamos que tú eres artista, te gusta pintar y uno de tus hijos también es artista y vas a tener una afinidad por allí. Lo importante como padres es equiparar el tiempo que pasamos con un niño con el otro de que sea de calidad. Mm. El tiempo, exacto, porque a veces, pues si hay uno de ellos que desarrolla una disciplina deportiva que demanda mucho, a veces la familia bueno, en esa carrera que además va haciendo dentro del deporte, se involucra al 100% y qué pasa con el resto de los hijos. Muchas veces se les lleva a la misma dinámica deportiva, pero se les ha preguntado si eso es lo que quieren o no, que cuesta arriba, es nada fácil. Sí, sí, es sumamente a veces complicado cuando hay varios niños en casa. Y a veces la idea es como llevar un equilibrio entre todo. Es decir, si hago esto con este niño, si este niño está en natación
el segundo niño en qué actividad está, que también se sienta atendido y se sienta también querido por papá y por mamá y que tenga también ese tiempo de calidad que también va a necesitar. Mm. A lo mejor es un niño que no quiere hacer tantas actividades, pero sí se siente querido, como dices tú, y atendido, escuchado, valorado, con una comunicación efectiva y todo el tiempo, pues esos padres también pendientes de él, no se va a generar ese tipo de celos, ¿no? O Totalmente. sí, sentimientos negativos. Pero bueno, es una chamba, sin duda. Ahora lo que estamos hablando, bueno, lo que procuramos es que sea definitivamente una crianza positiva, que desarrolle a seres maravillosos con una autoestima gigante, además una valoración, una autovaloración ideal para poder también desempeñarse en los diferentes roles de vida de manera efectiva. Entonces eso empieza en casa, con nosotros como padres en esa crianza, Sí, ese así ambiente es. familiar. Ujú. Es tanto así que cuando nosotros trabajamos en consulta a veces privada con adultos, temas de ansiedad, temas de dificultades en relación de pareja, casi siempre tenemos que irnos a la parentalidad y a cómo fue ese desarrollo de niño, porque muchas veces estos temas están asociados a parentalidades muy estrictas, a parentalidades negligentes o a parentalidades que pudieron haber sido en algún punto maltratadoras. Entonces vemos Mm. como esto a largo plazo sí tiene un efecto, pero una cosa que también es bonita en lo que es la parentalidad es que tiene una capacidad sanadora. Es decir, que quizás tú ahorita dices, bueno, ya yo tengo un niño de 9 años y no ejercí la parentalidad como debía ser, ya no puedo hacer nada. Sí se puede hacer algo, incluso en la adolescencia, incluso en la adultez. Mm. Entonces hay siempre una posibilidad de sanar el vínculo con papá y con mamá y que muchas cosas se vayan de alguna manera resolviendo, a veces incluso en ambientes terapéuticos. ¿Esa sanación comienza qué? Hablando. ¿Cómo es ese acercamiento? Un poco reconociendo lo que fue la parentalidad. Nosotros cuando damos estos talleres tenemos que irnos a la propia parentalidad porque allí fue donde nosotros aprendimos a ser padres. Allí es donde nosotros aprendimos cómo se colocan las normas, qué pasa cuando incumplo las normas, pero nos vamos mucho a lo que es el tema de la empatía, es decir, comprender de que papá y mamá no hicieron esto conmigo porque fueran malos o no me quisieran. Entonces no se trata de echarle la culpa, sino entender más bien que ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Y ahora, a partir yo de ese conocimiento, puedo plantearme empáticamente conmigo y decir, ¿en verdad quiero hacer esto mismo o lo quiero cambiar? Mm. Entonces Mm. hay maneras de modificar esos aspectos y no seguir repitiendo algunos patrones que no podrían ser tan positivos en la parentalidad. Claro, pero eso ocurre generalmente en la adultez, ¿no? Cuando uno logra humanizar a los padres, entender, o sea, se sale de la idealización de que son perfectos y entiendes que son seres humanos que pueden cometer también errores y pasas a comprender, ¿no? Ya, como dices tú, a corregir aquello que no te gusta, que es válido y que no quieres repetir luego ya en tu rol de padre. Pero eso ya es en la adultez, en la adolescencia eso se puede entender. Cuando ese hijo está transitando por la adolescencia de que puede haber al padre así. Es un trabajo que debería hacerse en conjunto. Normalmente cuando trabajamos con niños y adolescentes hay que trabajar tanto con padres como con adolescentes. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que vengan de situaciones de maltrato, que vengan de una situación fuerte y que los padres no estén dispuestos a conversar, no estén dispuestos a participar en Mm. el proceso, sí se puede hacer un trabajo con ellos también. Claro, gracias. Ah, los talleres, para aquellos que están escuchando, se están realizando en la sede de Fundana. ¿Cómo es? No, vamos a hacer unos talleres. Ahorita estamos haciendo un pequeño reacomodo en lo que son las fechas, ajustando algunas cosas allí. Es importante que estén pendientes por las redes porque van a estar planteados para finales de junio. Van a haber dos formas de talleres, uno presencial con 2 sesiones y va a haber uno online para las personas que no estén en Caracas. Vamos a estar publicando en las redes, una es la de Instagram, la de Fundana Piso Fundación, y bueno, yo también lo voy a colocar en mi red, que es Psico Piso Equilibra, donde también siempre estoy Ujú. dando información sobre temas de parentalidad y de psicología en general. Y pueden estar atentos por allí porque vamos a estar colocando las fechas nuevas. Se Mm. está pensando en los 2 últimos sábados o el último sábado y el 1 de julio. La idea es que las personas puedan asistir. Va a ser un taller muy didáctico. La idea es que sea muy ameno también. No va a ser solamente temas muy desde lo formal, sino Claro, más vamos a hacer juegos, vamos a hacer cosas divertidas, práctico. Ujú. muy práctico. Vamos a tener también un grupo de WhatsApp por el que vamos a pasar algunas informaciones como para no abarrotar el día del taller. Claro. Y vamos a Buenísimo tener por con allí este. información.
Ajá, con este contenido que es muy valioso para todos. Uno, desarrollo de estrategias para identificar las necesidades, intereses y características del funcionamiento de los niños y niñas, facilitando la creación de espacios de comprensión y empatía. Dos, reacciones emocionales que viven los cuidadores, es decir, los padres en contextos de estrés parental y herramientas para manejarlas. Y otro punto que van a abordar, padres y cuidadores emocionalmente inteligentes. La metodología la van a aportar desde Fundana, que vaya que tiene experiencia. Gracias por haber hablado con nosotros, Erika Gutiérrez, y el trabajo que vienen haciendo, psicólogo clínico de Fundana, sobre estos talleres de crianza positiva. Despedimos la primera hora, queda una segunda parte ya, transmisión nacional de Gladys en Éxitos. En breve volveremos. Una